No sé si es relevante, pero yo a vos no te veo. Sí, la aplicación de la cámara está funcionando como quiere desde hace un par de semanas. No sé por qué, no tiene sentido. Ok, ok. Ni siquiera me deja pagarla. No sé, supongo que el cuadradito negro será lo que quede. Igual, gracias por el aviso. Ok, bueno, vamos a empezar con orden topológico. Eso al principio va a ser a modo de repaso más o menos rápido, porque lo vieron recién. Así que vamos a aprovechar para refrescar lo que vieron hace unos minutos y que cualquier duda la consulten. Así después aprovechamos y hacemos un ejercicio. Vamos a empezar con el orden topológico. Lo podemos hacer sobre cualquier tipo de grafo o sobre alguno puntual. Ok, ya tenemos un falso. Ok, otros falsos. Ok, ¿no? Muy bien. ¿Qué necesitamos que tenga el grafo para poder hacer un orden topológico? Ok, perfecto. Grafos dirigidos y sin ciclos. Eh, si tenemos un grafo que no es dirigido, ya no se va a poder hacer porque no tenemos una forma de aplicar un orden. Y si es dirigido pero tiene ciclos, lo mismo. Vamos a quedar lupeando sin saber qué hacer primero, no vamos a poder continuar. Bueno, podemos ver que el primero tiene un ciclo, el segundo no, entonces grafos como el primero no se van a poder aplicar un orden topológico, pero en el segundo sí. Bueno, tenemos el grado de entrada, que es algo importante para el orden topológico, que es la cantidad de nodos o vértices que están apuntando a un nodo puntual, ¿no? Entonces, de esta forma sabemos que si un nodo tiene un orden cero, ya lo vamos a poder contar. Y si no, vamos a depender de que se liberen el resto para que este nodo baje a orden cero, perdón, al grado cero, y con eso poder seguir. Bueno, lo de cómo se calcula ya lo vieron, así que podemos saltarlo. Y ahora, al aplicar el ordenamiento topológico, ¿vamos a tener siempre el mismo orden o pues puede variar? Ok. ¿Alguna otra respuesta? ¿Todos creen que no? Ok, perfecto. Puede ir variando. No va a ser siempre el mismo. Sí hay casos particulares en donde puede dar siempre el mismo, pero no hay nada que lo asegure para un grafo que tenga varios ordenamientos topológicos. Puede haber implementaciones distintas que devuelvan distintos órdenes. Un ejemplo para aplicar orden topológico puede ser: Hannah desea comunicarle una novedad a sus conocidos, y esta noticia es muy impactante. Entonces, la idea es que no se difunda de una forma random cualquiera, sino que hay prioridades. Por ejemplo, Tony la va a poder escuchar en cualquier momento, pero Clay va a depender de que primero lo sepan Tony y Justin, y así con otras dependencias. Entonces, ¿cómo se podría resolver esto? Pueden escribirlo, pueden activar el micrófono y hablar. Exacto. Vamos a hacer un orden topológico en donde primero vamos a tener los de un grado de entrada cero. eh, y a medida que estos los vayamos, como estas personas se vayan enterando, les vamos a ir bajando el grado de entrada a los siguientes nodos, que van a ser las siguientes personas. Así hasta que no tengamos más personas o hasta que haya personas que no podamos seguir bajando el grado. En tal caso, nada, a esas personas eventualmente vamos a decir que no se enterarán. Bueno, el código es lo que ya vieron y el orden temporal es O de B más E, siendo B la cantidad de vértices y E la cantidad de aristas. Hasta acá, dudas de orden topológico, alguna cosa que quisieran aclarar, o vamos directo al ejercicio. ¿Todo bien? Ok, buenísimo.
Voy a cambiar esto. Bien. Tenemos un ejercicio a la de un lenguaje alien y dice así. ARSAT asegura haber tenido contacto con alienígenas a través de uno de sus satélites. Si bien no tenemos pruebas fotográficas, se interceptó una lista de palabras escritas en un lenguaje extraño. La idea es que mediante técnicas especiales veamos el orden del alfabeto alien, ¿no? Tenemos una lista de palabras, esta lista está ordenada, y según este orden de palabras vamos a tener que obtener el alfabeto, o por lo menos algún orden parcial del alfabeto con la información que tengamos. ¿Hasta acá el ejercicio se entiende? ¿La idea, lo que hay que hacer? Sí, levantaron la mano. Ok, asumo que quizá quisieran poner un pulgar arriba. Bueno, para establecer este orden en el alfabeto, tenemos que conocer las relaciones entre las distintas letras, que las vamos a tener por las palabras. Pero no podemos trabajar con palabras así como bien. Vamos a tener que usar algo o modelar algo que nos ayude a aprovechar esta lista de palabras. ¿Qué podríamos hacer? Digamos distinto. Tenemos una lista de palabras, em, tenemos letras, que es las que queremos ordenar. ¿Qué es lo primero que haríamos para resolver este problema? Ok, sí, un grafo de palabras. El grafo de palabras está bien. ¿Cómo sería el grafo? Puede ser dirigido, puede ser no dirigido. ¿Qué son las aristas? ¿Qué son los vértices? Si es pesado, si es no pesado. Vale la aclaración al momento de resolverlo en un parcial, cuando se pide que modelen, por ejemplo, es explicar todo esto, cómo es un grafo, cómo sería, qué es el vértice, qué son las aristas, si es dirigido, no dirigido, todo esto. Bueno, vamos a decir que en este grafo de palabras, los vértices, a ver, un grafo en el que las aristas presentan una relación de presencia. Ok, ¿una relación entre qué? Cada vértice sería una letra y una arista B indican que A viene antes que B en el alfabeto. Ok. Un grafo dirigido, no pesado, sin ciclos. Los vértices serían las palabras y las aristas las letras. Ok. Vamos a usar las palabras para armar este grafo. Lo que vamos a hacer es que las aristas sean las letras. Perdón, que los vértices sean las letras y las aristas las vamos a sacar en base a las palabras. Sí va a ser dirigido, ya que, bueno, un spoiler del ejercicio es que estamos en una clase de orden topológico, así que si lo vamos a resolver así, necesitamos que sea dirigido y además que no tenga ciclos. El peso no nos va a importar, así que podemos decir que es no pesado. Además, en el contexto del problema, sería raro que entre palabras haya pesos, o entre letras que haya pesos. Entonces ahora tenemos que ver cómo conectar las letras para que nos sirvan para resolver el problema. Eh, Esto es lo que estábamos hablando, el orden. Tenemos las palabras. Vamos a asumir que, por ejemplo, estas son las palabras aliens y que cada uno de estos simbolitos son las letras del alfabeto a ordenar. Normalmente cuando ordenamos palabras en español, por ejemplo, tenemos dos palabras, vamos a ver la primera letra de cada una. Si la primera letra es igual,
Vamos a ir viendo la segunda, así hasta que alguna letra desempate. Y la primera letra que sea más chica significa que van a ir antes en el abecedario. No es lo mismo una palabra que empiece con A, por ejemplo, que una que empiece con B. O dos palabras que tengan la misma inicial, pero que la segunda letra sea una C y la segunda letra de la segunda palabra sea una D. Entonces, esto es una pista que nos va a ir ayudando a construir el grafo y más en particular nos va a ir indicando cómo podemos poner las aristas para que nos den la información que necesitamos. En este caso tenemos dos que son iguales, entonces en principio no nos van a dar información de estas dos letras, pero tenemos estas otras dos que si esta viene antes significa que esta que es una especie de U va a venir antes en el alfabeto que esta que es una especie de, no sé, un donut. Bueno, es lo que estábamos diciendo. Bueno, venimos con la primera palabra. Vamos a comparar con la segunda. Vemos la primera letra y es igual. No nos da información y vamos a la segunda. En la segunda ya son distintas, entonces nos da información. La que está primera, vamos a poner que apunte a la segunda, ya que para llegar a la segunda, primero tenemos que pasar por esta, ¿no? Como dijeron un poco antes en el chat, van a ser relaciones de precedencia. La primera apunta a la segunda apunta a la tercera, así, van a apuntar a letras que sean posteriores en el orden. Ok, una vez que llegamos a la segunda letra, ya no nos van a dar nada de información respecto a la tercera, entonces vamos a poder continuar. Ahora sí las letras son distintas, entonces bueno, tenemos una lista nueva. Como esto ya nos da información, el resto de la palabra no nos va a ayudar a seguir agregando cosas. Entonces vamos a seguir. Otra letra nueva, otra vez son distintas. Usamos esto para agregar otra lista. Seguimos. En este caso son iguales, vamos a seguir. Son iguales, volvemos a seguir. Son distintas, agregamos la lista. Hasta acá, ¿se entendió cómo se crea el grafo? ¿Por qué se crea así? ¿Todo claro? Ok, buenísimo. Y ahora que tenemos un grafo, tenemos las letras, tenemos cuáles irían antes que cuáles. Tenemos esta, por ejemplo, sabemos que va a ir antes que estas dos. Esta que va a ir antes que estas dos. No tenemos mucha más información, así que esto es todo lo que contamos. ¿Qué podemos hacer? Si queremos hacer un abecedario, saber el orden de las letras de este alfabeto. Ok. Establecer las presencias. Las presencias ya las establecimos mediante las aristas, que es que sería vamos a decir, una letra que apunta a otras, va a ir antes. ¿Cuánto antes? Depende de lo que hagamos después, del resultado que nos dé, pero que A apunta a B significa A está antes de B. Después, recorrer el grafo por grados de entrada, ok. Eso es una pista de lo que vamos a hacer. Recorrido a profundidad. Hay distintas formas de recorrer un grafo. A profundidad, supongo que estarás pensando algo como un DFS. No sabría muy bien cuál es la idea. Bueno, orden topológico. Ok, perfecto. Vamos a hacer eso. Y vamos a empezar, como dice Andrea, nos vamos a guardar las que tengan presencia 0. La forma en la que se resuelve es como un orden topológico normal, porque ya tenemos un grafo. Vamos a continuar con lo que ya saben. Total, ya nos abstrajimos del problema, ya no nos importan las palabras, tenemos un grafo con toda la información, lo único que tenemos que hacer es procesarlo, calcular este orden topológico y devolver lo que nos devuelva. Nada, esto es lo que acabamos de hablar, que nos encargamos que el grafo sea dirigido. Sabemos que no va a tener ciclos, porque si tuviera ciclos, esta lista de palabras no podría ser ordenada. Sabemos que está ordenada, por lo tanto ya nos despreocupamos de eso.
Y respecto al código, vamos a tener estas dos partes. Vamos a empezar por acá, que es el grafo desde palabras. Vamos a crear un grafo, sabemos que es dirigido, y vamos a iterar por tantas palabras como tengamos. Vamos a agarrar dos palabras y creamos un vértice entre estas dos letras. Perdón, creamos estos dos vértices. Podría pasar, no lo crearé antes, pero podría pasar que haya letras que no tengan aristas que las señalen o que no tengan aristas salientes. De esta forma puede pasar que haya vértices que queden flotando. En este caso no pasaría nada, sigue cumpliendo que sea cíclico y que sea dirigido. Simplemente nos va a agregar más cantidad de órdenes posibles al resultado final. Bueno, vamos a crear estos vértices por cada letra y vamos a ir iterando hasta que dos letras sean distintas entre las palabras y una vez que las encontramos agregamos la arista. Vamos a volver para atrás. Una vez que ya tenemos el grafo, lo que hacemos es calcular el orden topológico, que es calcular los grados de entrada, agarrar y encolar todos los que tengan la entrada 0, y después a medida que vayamos visitando estos con entrada 0, vamos a ir restando el resto de las entradas, los que tengan entrada 0 los encolamos, y así hasta que terminemos y tenemos un orden topológico. Ahora con esto, con lo que sabemos, puede ser que terminemos obteniendo varios órdenes posibles para este alfabeto. Repregunta por las dudas. Tenemos, por ejemplo, esto. ¿Nos va a dar un único resultado o nos pueden dar distintos resultados? Ok, perfecto. Sí, puede dar distintos. Nosotros tenemos un alfabeto que es único y tiene un único orden. Para querer saber este alfabeto de alguien y tener un único orden, lo que vamos a necesitar es una gran cantidad de palabras. Si no tenemos una gran cantidad de palabras, vamos a tener información parcial, entonces el orden que vayamos a obtener va a ser relativo a la información que tengamos, pero no por eso va a estar mal. Va a depender de cuánto se sepa de este lenguaje nuevo. No sé si hay dudas del ejercicio. P1 y P2. P1 y P2 son las palabras. P1 va a ser lo que sería la primera palabra o la que venga antes, y P2 es la palabra que viene después. Vamos a ir iterando y vamos a usar estas palabras para compararlas. Claro, sí, es para eso. Vamos a ir creando el grafo, leyendo esta lista, y una vez que ya tenemos el grafo, la lista no nos va a servir, entonces vamos a seguir únicamente con el grafo. ¿Más dudas? ¿O alguna otra idea? Quizás se les ocurrió algo distinto. Ver por qué se hace esto, por qué no se hace otra cosa. ¿Ok? Si está todo claro, seguimos. Ok, buenísimo. Bueno, el orden es O de N más B más E. B más E, bueno, son las
vértices y las aristas que vamos a crear. Y n va a ser esta lista de palabras. Bueno, y hasta acá estaría el ejercicio. Vamos a ir con otro. A ver. Ok. Que son recomendaciones en Twitter. Queremos diseñar e implementar un algoritmo. La idea es que dé recomendaciones para Twitter para un usuario en particular. Se considera que un usuario B puede estar interesado en seguir a X si B no sigue a X, ya que si lo sigue no va a tener sentido recomendarlo. Y si B sigue a un W, que este W sigue a X. Podemos decir, a B le pueden interesar cualquier X que tenga una persona sola en el medio. La idea es proponer un algoritmo que resuelva esto y justificar la complejidad, ¿no? ¿Alguna idea? ¿Algo para empezar? ¿O dudas del ejercicio? Bueno, podemos empezar por... Ahora tenemos usuarios en Twitter. Sabemos que hay gente que sigue a otras personas, pero no hay nada puntual, así que podríamos empezar por modelarlo. Spoiler, es una clase de grafos, así que vamos a hacer un grafo. Así que tenemos que pensar cómo es este grafo. Ahora, no sé si tienen alguna idea, si va a ser dirigido, no dirigido. Ok, bien, un grafo dirigido. ¿Qué serían las aristas y qué serían los vértices? Ok, un grafo dirigido donde las aristas indican que X sigue ahí y los vértices son los usuarios. Muy bien. Y vamos a tener pesos, no nos van a importar. Sin peso, ok, perfecto. Vamos a hacer un grafo así, por ejemplo, donde tenemos distintos usuarios. Tenemos que A, por ejemplo, sigue a B, sigue a E, a C y a D. Y que tendremos que ver, por ejemplo, quién le podemos recomendar a... Sabemos que B, E, C y D no, porque ya lo sigue A, entonces no ganaríamos nada recomendándoselos. Entonces tenemos que ver algún otro usuario que le pueda interesar a B. No sigue a nadie, así que no vamos a poder sacar nada de ahí. E sigue a B, pero como sabemos que A sigue a B, tampoco nos va a servir. E también sigue a F, por lo que podría ser un probable usuario para recomendarle. C sigue a F, lo mismo, A no sigue a F, así que puede servirle. Y D sigue a G, como A no sigue a G, podemos recomendarle a G. ¿Alguna idea de cómo podamos resolver esto? Con un BFS, ok, BFS sirve. ¿BFS es lo único que sirve o sirven otras cosas también? BFS también, ok. Tanto BFS como DFS sirven. En este caso es más fácil pensarlo con un BFS, ya que como tenemos el límite de que haya una sola persona en el medio, ya nos va a servir para cortar y al momento de hacer el código va a ser más práctico. Pero DFS tiene el mismo orden de complejidad que BFS y no va a cambiar nada. Es un tema de qué tan fácil o qué tan práctico nos es codearlo y llegar a algo eficiente nada más.
Ya que estamos, ¿alguna idea? Tenemos A, vamos a hacer un BFS, y hacemos un BFS nada más, podemos cortar en algún punto. Ok, sabemos que BFS vamos a ir, ok, cortar hasta que sean de orden 2. Perfecto. Vamos a ir partiendo de cero, buenísimo. Vamos a tener un vértice, vamos a ir viendo sus adyacentes. A medida que visitemos cada adyacente vamos a ir agregando, nos vamos a ir guardando para visitar posteriormente otros vértices que sean adyacentes del que estemos parados. Sabemos que si llegamos a un orden 2, no nos va a interesar seguir guardándolos porque no nos van a dar nada, ni alguno de orden 3, ni de orden 3 en adelante. Entonces eso ya nos va a servir para cortar y no tener un algoritmo que itere de más. Y vamos a hacer eso. Vamos a crear un set de visitados. Vamos a empezar por el orden. Nos vamos a crear un arreglo para las recomendaciones y tenemos una cola para el PFS, ¿no? Agregamos al usuario, le ponemos un orden 0 y lo encolamos. Siempre que la cola no esté vacía, vamos a desencolar un vértice y por todos los adyacentes de B, si no están visitados, lo visitamos, le calculamos el orden y si es de orden exactamente 2, lo vamos a agregar. Y si no, lo encolamos. ¿Qué va a pasar? Empezamos con A, porque por ejemplo es el que nos interesa. B no va a tener orden 2, va a ser de orden 1, entonces lo vamos a encolar. Cuando vayamos a ver los adyacentes no va a tener. Después vamos a ir a E, va a ser de orden 1, no orden 2, entonces lo encolamos. Y E, tipo, vamos a seguir por todos los de orden 1 y en algún momento vamos a llegar a F. Como F tiene orden 2, lo vamos a agregar al resultado, pero si F tuviera otros adyacentes no nos van a interesar y directamente no los encolamos, entonces vamos a cortar ahí. ¿Se entiende por qué se hace esto? Ok. Bueno, un orden de complejidad. ¿Alguna duda si no? O de B más E, ok. Vamos a suponer que B es los vértices como siempre y E las aristas. ¿Y por qué es O de B más E? No vamos a estar recorriendo todo el grafo. Acá sí tenemos un corte. Cuando llegamos al if con orden 2, no sé si se ve el puntero, con orden 2, vamos a pendearlo a las recomendaciones, pero no lo vamos a encolar, por lo que si W tuviera adyacentes, no los vamos a tener en cuenta ya que no nos van a servir. Y acá estaríamos cortando. No estaríamos recorriendo todo el grafo y podríamos ponerlo como consulta. ¿Nos va a modificar algo el orden de complejidad o de todas formas sigue siendo O de B más E? Sí, los de orden 1 los estamos agregando acá en el else. Igual, por los adyacentes visitados, en este código como está, no se estaría haciendo ese corte, pero sí se podría agregar un if si es de un orden mayor a 2 directamente no hacer nada. Porque idealmente es lo que tendría que hacer, que es cortar.
Claro, sí. Acá no se está cortando, es cierto. Faltaría esa parte del código, pero sí sería un if el orden es mayor a 2, cortamos y no nos va a importar. Sí, es cierto. Pero sí, en el peor de los casos, todos los adyacentes pueden ser adyacentes a B o adyacentes a un adyacente a B, entonces podríamos llegar a iterar por todo el grafo y va a seguir siendo O de B más E. Entonces, es un corte que nos va a ayudar a no iterar de más, pero no es un corte que vaya a afectar a lo que es la complejidad. De hecho, a ver si me deja. Ya con uno estaría bien, entonces ahora sí estaría hecho el corte. No sé si hay otras dudas, alguna cosa que quisieran que aclare. Bueno, el orden temporal ya lo aclaramos. Y salió bastante más rápido de lo que pensé. A ver, voy a buscar otro ejercicio. Podemos pensar, por ejemplo, ¿qué pasaría si en lugar de querer recomendar em, a todos los que tengamos con una distancia de una sola persona, ¿qué pasaría si quisiéramos dejar que haya más distancia? Por ejemplo, conocidos de algún conocido y que tenga, por ejemplo, un rango 3 o un rango 4. ¿Cómo haríamos si quisiéramos tener hasta un rango n de, de usuarios para recomendarle? Ok, cambiaríamos la condición. Podríamos hacer, por ejemplo, si el orden es igual a n, ok. Y si no, con que sea un menor a n, en lugar a 1 que sea menor a n, ya vamos a poder seguir iterando la cantidad de veces que sea necesario y profundizar tanto como querramos en el grafo para poder agregar vértices para recomendar. La ventaja de BFS por sobre BFS la pueden ver el por qué, es solo una ventaja a modo de plantear el código, no otra cosa. Pero, por ejemplo, ¿por qué en este caso estamos eligiendo BFS y no DFS? ¿Por el orden de complejidad o algún orden de, por ejemplo, en el que vamos agarrando los nodos? El orden nos dice la distancia entre vértices, exacto. Eh, la idea es que al ir profundizando, si por ejemplo llegamos a un orden 2, significa que al ser orden 2, A no lo sigue, entonces no tenemos que hacer verificaciones extra. Si hiciéramos un BFC acá, nos va a ser práctico porque, por ejemplo, cuando lleguemos a B a través de E, B ya lo tenemos y de hecho está visitado por tener un orden menor. Entonces no tenemos que hacer más verificaciones, directamente no se va a agregar a la cola.
Si hiciéramos un DFS, podríamos empezar para E y después llegar a B, y tendríamos que hacer verificaciones extra como, bueno, A, ¿sigue a B o no lo sigue? Entonces nos va a ser más práctico usar en BFS por eso, nada más. Tranquilamente puede resolverse con un DFS, va a funcionar y el orden de complejidad va a ser el mismo. Tanto DFS como BFS son O de B más E y los dos resuelven perfectamente bien el problema. Dejo el código por si lo quieren ver. No sé si hay alguna duda. Ok. A ver, voy a buscar una diapo que acabo de cerrar. Ok, ahí estamos. Díganme ahí, a ver si se ve. Por las dudas se ve bien, que ya estuve pasando varias veces de pantalla. No sé si esto se ve o si se me quedó cargando. Todo bien. Ok, buenísimo, gracias. Vamos a aprovechar que nos queda algo más de tiempo y vamos a hacer un ejercicio que es de final. Tenemos una función, recibe un grafo dirigido y tenemos que determinar si este grafo representa o no una lista enlazada. Vamos a tener que indicar y justificar el orden del algoritmo y si el grafo este se implementa con una matriz de adyacencia. Bueno, los órdenes de complejidad, por ejemplo, hasta ahora los estuvimos expresando como si fuera, por ejemplo, un diccionario de diccionarios, que es algo bastante práctico y es la forma más eficiente para resolver muchos de los problemas. Ahora vamos a practicar con, por ejemplo, una matriz de adyacencia. ¿Dudas del ejercicio? ¿Alguna idea? Sí. Si dos vértices poseen el mismo orden, ya está, no es lista. Ok, planteado, por ejemplo, desde lo que venimos con un BFS, si empezamos a recorrer y llegamos a dos que tengan el mismo orden, no sería lista porque tendremos, por ejemplo, un vértice que apunta a dos lados. No sé si es la idea, si es lo que estabas pensando. Si cada vértice tiene un adyacente y no tenga ciclo, sería, ok, una lista enlazada es simplemente enlazada. Cada vértice va a apuntar a un solo vértice y no tendríamos que tener ciclos porque si no sería una lista circular. A ver, más cosas que están diciendo. Que el grado de entrada y salida de todos los vértices sea 1, excepto el primero y el último. Ok.
hacer un DFS, guardar el largo del camino y comparar con la cantidad de vértices del grafo. Ok. Son varias, van todas más o menos por buen camino. Vamos a seguir. Tenemos, por ejemplo, distintas cosas, distintos grafos. Bueno, el grafo que es null, podemos decir que es una lista enlazada. Un vértice solo sigue cumpliendo. Dos vértices, en donde tenemos un A que apunta a un B, sigue cumpliendo. Tres vértices, en donde, como dijeron antes, en este caso dos tendrían el mismo grado. Bueno, acá ya no va a cumplir. Esto teniendo en cuenta que el grado sea el orden en el que vamos con un BFS, por ejemplo. Si tomamos como grado el grado de entrada, en una lista enlazada, menos el primero, todos tendrían un grado de entrada 1. Entonces, al momento de responder, que es lo que buscamos, está bueno aclarar bien a qué le decimos grado o a qué le decimos orden. Sobre todo para que quede claro, por ejemplo, si lo vamos a explicar en un parcial o esto, que se entienda lo que están buscando, ¿no? Bueno, seguimos. Tenemos dos vértices que apuntan a 1. Otra vez no es una lista enlazada. Y acá tenemos todos los vértices que apuntan a 1 y son apuntados solo por 1, pero que se genera un ciclo. Entonces, otra vez, esto no va a ser una lista enlazada. Ok. Otros ejemplos, tenemos dos vértices solos. Si bien tener un solo vértice suelto puede representar una lista enlazada, tener dos vértices sueltos ya no, porque nada, se pierde esto de enlazada. Tenemos el subcaso de la diapositiva anterior, así que ya sabemos que no. Acá tenemos un ciclo, sabemos que no. Y acá tenemos tres vértices, los tres están conectados por una sola arista. Es dirigido y cumple todo para que sea una lista, así que en este caso es una lista enlazada. Entonces podemos resumir, varias de estas cosas son cosas que ya dijeron ustedes. Ningún vértice puede tener un grado de entrada mayor a 1, ningún vértice puede tener un grado de salida mayor a 1. Todos los grados de entrada deberían ser igual a 1, excepto para un vértice que va a ser el primer nodo, que tendría que tener un grado de entrada 0. Todos los grados de salida deberían ser igual a 1, excepto para un vértice que tendría que ser el último, que tenga un grado de salida 0. Entonces vamos a usar, por ejemplo, un calcular grados de entrada y salida para el grafo. ¿Y qué podemos ir haciendo? Si queremos calcular los grados y tenemos un grafo, ¿cómo hacemos? Por cada vértice del grafo, el grado de salida es la cantidad de adyacentes. Bien, perfecto. Y si queremos calcular el grado de entrada, ok, le sumamos uno a cada adyacente. Vamos a tener dos for. El primero nos va a ser con uno solo, para el grado de salida lo tendríamos, pero tendremos que tener un segundo para poder ir sumando a cada adyacente que tengamos y actualizar los grados de entrada, ¿no? Entonces, por cada adyacente, el grado de salida del vértice en el que estamos parados lo vamos a actualizar.
y el grado de entrada del adyacente al que estamos apuntando lo vamos a actualizar. Y muy importante, tenemos que empezar inicializando todo en 0, porque si no, no tendríamos algo inicial para actualizar y empezaría a fallar, ¿no? Es un detalle importante. Nada, que no se pase esto. O si no, si están en Python, aprovechar y usar un get con un valor default que los va a salvar de este tipo de errores. Y bueno, terminamos y vamos a tener que retornar los grados de entrada y de salida. Y alguna vez que tenemos los grados de entrada y de salida, ¿cómo hacemos para definir? ¿Cómo haríamos? Aprovechando todo lo que vimos antes, para definir si es una lista enlazada o no este grafo. Bueno, podemos empezar calculando los grados. Y definimos si hay un primero y si hay un último. Ok. Iterar y ver si algún grado de salida o de entrada supera 1. Y después, bueno, ver el caso particular de qué pasa si hay alguno con grado 0, cuántos hay con grado 0 de entrada o de salida, qué pasa si no hay ninguno con grado 0 de entrada o de salida. Entonces vamos a ir iterando. Si alguno de estos dos grados son mayores a 1, devolvemos falso. Si hay primero, es decir, si ya pasamos por algún vértice en el que no tiene grado de entrada, y además estamos en un vértice nuevo que no tiene grado de entrada, vamos a devolver falso. Y si ya tenemos un vértice último y estamos parados en un vértice que no tiene grado de salida, es decir, serían dos últimos, también vamos a devolver falso. Y si estamos parados en un vértice con entrada 0 o con salida 0, definimos que hay un primero o que hay un último. Y necesitamos tener un primero y además un último. Entonces devolvemos que se cumplan las dos condiciones y con esto ya estaríamos en posición de decir si el grafo que nos dieron tiene forma o no de lista enlazada. ¿Hasta acá todo claro? ¿Dudas? Ok, buenísimo. El orden de complejidad. B más, supongo que hiciste poner B más E. Ok. O de B. De la comatriz, exacto. El orden de complejidad depende. En todos los casos de grafos depende. Si están en un ejercicio en donde no les dicen cómo está implementado el grafo, pueden poner, asumo que el grafo está implementado con un diccionario de diccionarios, que en general es lo que les suele resultar más fácil para calcular, y ponen la complejidad, pero si les dan alguna implementación puntual van a tener que devolver esa implementación. Hago un paréntesis que se me pasó a poner, y es si nos dan un grafo sin vértices, automáticamente devolvemos true, porque si no vamos a terminar dando falso y falso, que va a dar falso. Pero nada, un grafo sin vértices sigue cumpliendo ser lista enlazada. Bueno. En el caso de la matriz de adyacencia, vamos a tener que calcular, vamos a tener que recorrer todo el grafo. Al recorrer todo el grafo,
una forma práctica de decirlo es que vamos a estar teniendo un orden de complejidad tanto como lo que ocupe en memoria. Y voy a compartirles que creería que ya se los mostraron, pero sí pueden participar más seguros con el orden de complejidad. Y es, aprovechando esta tablita que nos viene tan práctica, lo que hacíamos en el algoritmo era calcular primero los órdenes, entonces teníamos que ir moviéndonos por todos los adyacentes. A ver. Ok, las otras ideas que dejaron antes de que muestre lo que dice. Sí, todo lo que fueron diciendo en el chat estaba todo bien. Quizás sí, con una sola no alcanzaba, como por ejemplo ver que cada vértice tenga un adyacente y que no tenga ciclos, está perfecto, pero tendrían que agregar, por ejemplo, ver el tema del primero y el último. Sí, en general todo lo que dijeron está bien. Lo importante de estos ejercicios es, una vez que definís, por ejemplo, cómo es una lista enlazada, cómo debería ser, ver, por ejemplo, casos bordes de qué pasa si me dan un grafo que no tiene nodos, qué pasa si me dan un grafo que tiene un único nodo, o qué pasa si todos tienen un adyacente, pero se genera, por ejemplo, un ciclo. Otras formas de resolver el ejercicio, básicamente, puede haber otras. Esta es una que es bastante práctica. Si les pidieran en lugar de una lista enlazada alguna otra topología, algún otro, por ejemplo, una BB, lo que podrían hacer es empezar pensando cómo es, qué cosas no, y a partir de eso buscar qué cosas pueden dar un false para sacarlas de encima, y a partir de ahí, si el resto da todo true, seguir y devolver un true. No sé si con esto te estoy aclarando la duda. Pero sí, en general todo lo que dijeron estaba bien. De hecho, no vi algo que estuviera mal. Ok, no, por nada. Ok, volviendo al orden de complejidad. Lo que hacíamos era ir por todos los vértices, la matriz de adyacencia para ir por todos los vértices y estos vértices ir por sus adyacentes. Tenemos que ir recorriendo la completa. Entonces empezaríamos por ir moviéndonos por filas, por ejemplo, y de estas filas ir viendo las columnas y calcular los grados. Al hacer esto ya estamos en un B cuadrado y el orden del algoritmo es un B cuadrado. Viendo la tablita les queda más claro. Ok. Cuando estábamos en el algoritmo, lo primero que hacíamos era calcular el orden las entradas de cada uno de los vértices. Al calcular las entradas de todos los vértices, lo que estamos haciendo es movernos por todo el grafo. Entonces nos terminamos moviendo por toda la matriz de adyacencia. En la matriz de adyacencia sabemos que tiene una memoria del cuadrado, entonces no va a poder bajar de eso.
Y después en el for, cuando estamos viendo otra vez por adyacentes, nos volvemos a mover otra vez por toda la lista, recorriendo todo el grafo, toda la forma en la que está representado. Entonces nos queda un orden de b cuadrado más b cuadrado, que quedaría un b cuadrado. No sé si con eso queda más claro. Ok. Voy a terminar de mostrar la tablita y vamos a aprovechar. ¿Qué pasa si el grafo que nos daban, en lugar de estar hecho con una matriz de adyacencia, era, por ejemplo, con una lista de adyacencias? O de B más E, perfecto. Y lo mismo con un diccionario. En los dos casos tenemos una lista, entonces lo que vamos a hacer es ir a un vértice, después movernos por todos sus adyacentes, y al movernos por todos los adyacentes ya tenemos todo lo que serían las aristas. Al momento de seguir por el resto de vértices y ver todos los adyacentes, vamos a recorrer toda la representación, y al ver toda la representación vamos a estar completando lo que sería, por ejemplo, la columna de memoria. Y si el grafo estuviera representado, por ejemplo, con una matriz de incidencia, ¿cómo sería el orden? O de B por E, buenísimo. Ya que estamos, ¿se entienden bien las complejidades de cada uno porque están representados así? Es algo importante para el momento de resolverlo, por ejemplo, en el parcial. Porque bueno, les pueden preguntar por cualquiera de estas cuatro. Y una vez que les definen por una, tienen que resolver por esa. Después, al momento de hacer el código, es básicamente lo mismo. Así que ahí estaríamos usando todas las funciones del grafo, en el caso de que seamos Bárbara. Y si no, del lado de hacer primitivas, ahí tendríamos que saber más o menos cómo funciona cada una para poder hacerlo. No sé si hay dudas de algo en general. Sobre todo porque salieron bastante rápido los ejercicios. No sé si quedó alguien con alguna duda de algo. Buenas, aparecí de la nada. Podemos, a ver, revisar, a ver la guía. A ver si es que... Porque salieron muchísimo más rápido de lo que esperé. Tipo, este era mi ejercicio de backup, pero necesito un ejercicio de backup para el backup. A veces pasa. Yo cuando pasa eso, vamos a la guía. Vamos a ver, vamos a ver. Oh, ni siquiera vamos a la guía, vamos un segundito. Vamos a los parcialitos. Los mismos que ya les... Quiero ver alguno que ya podemos hacer, porque hay algunos de temas que no... A ver, a ver. Algoritmos. Public. Ahí está. Parcialito. Vamos a uno de los de parcialito 3. Este que me queda con un formato feo, pero bueno. El ejercicio 1 no lo pueden hacer todavía. Implementar un algoritmo que... no, este todavía no pueden. Vamos al otro. Si se suelen pedir primitivas de grafos en los parcialitos. No. Generalmente, que yo me acuerde, no.
porque siempre se orienta más a lo que es resolver cosas de, por ejemplo, recorridos de grafos, cosas como estos ejercicios, o Sí, no tiene temas mucho como los que van a sentido. seguir. No les pedimos primitivas o sea, las primitivas que ya tienen que hacer de, por ejemplo, pila, cola, etcétera, no se las pedimos porque ya tiene que codear. Y Claro. del grafo no hay mucho que se pueda hacer a nivel primitiva per se y que haya un gran cambio con respecto a hacerlo como función. Nada que sea muy wow. Tal vez, qué sé yo, calcular los grados de entrada en una materia de adyacencia es interesante porque es recorrer la fila o la columna o lo que fuere, dependiendo del caso. En general, sí, es como dice él, les pedimos o implementar algo o les damos una situación y les pedimos, bueno, modelar la situación con un grafo y resolverla. En algunos casos, resolverla es codear algo recibiendo un grafo de esas características que ustedes mismos definieron, o puede ser tal vez, si vemos que se nos hace muy largo, si hacemos todo eso, tal vez le decimos, bueno, explicar cómo sería. Un segundito que estoy leyendo. Claro, sí, serían cosas así o un seguimiento de alguna cosa, porque en general los grafos están interesantes para modelar problemas bastante copados. Eh, Reducirse a lo que sería hacer una primitiva de un grafo es como que se pierde bastante del interés del grafo en sí. Serían cosas muy puntuales que ya se abarcan bastante en el TP al hacer un grafo y usarlo. Sí, acá encontré dos ejercicios, estos son sacados de los parcelitos recuperatorios del cuatrimestre pasado, los mismos que pueden ver ustedes. Digo los ejercicios que no sean ya ni demasiado fáciles, ni los que todavía no podamos hacer porque faltan temas todavía para ver, porque nos falta la mitad de los temas de grafos. Uno es el siguiente, si lo quieren ver, acá, de vuelta, estas son cosas que ustedes ya tienen a mano. Es el... segundito. Perdón, ahí les pasé, creo, la carpeta. Bueno, esa es la carpeta que ustedes ya tienen. Eh, si entran al primer recuperatorio del parcelito 3, el ejercicio 2, ahí pongo, bueno, Grace, docente. Tal vez ustedes no la. A ver, déjenme ver si con eso. Tal vez les estoy pasando cualquier cosa como link, ¿eh? Déjenme ver. No, sí, pueden entrar. Listo. Ahí está. No, porque a mí puse Drive 0 y ese es 0 para mí, pero tal vez está mal como link, pero no importa. Dice, Grace, docente de primer grado de un colegio primario, tiene como tarea armar la fila del acto 9 de julio. Como no quiere que los chicos se distraigan, quiere que cada uno quede entre dos personas de las cuales no es amigo. Para eso dispone de un mapa de amistades donde puede ver quién es amigo de quién. O sea, claramente la maestra de primaria claramente sabe que Pepito y Josecito son amigos y que cuando los pones juntos uno al lado, pones uno atrás del otro, te empiezan a hablar y lo que empiezan hablándose primero en voz baja terminan, no sé, terminan ya tirándose piedras y es como, che, para. Entonces hay que separarlos. Entonces, eh, lo que planteamos es, bueno, primero modelemos el problema utilizando grafos, especificando la forma completa de sus componentes. Cuando decimos, cuando uno dice, ok, voy a definir lo que es mi grafo. Punto número uno, tengo que decir qué son los vértices. Tengo que decir si mi grafo es dirigido o no dirigido, si es pesado o no pesado. Si es pesado, tengo que decir qué son los pesos. Siempre tengo que decir una arista. W, ¿qué significa? ¿Sí? Porque si no dicen todo eso, queda medio como, bueno, yo hago un grafo con esto. Bueno, está bien, no me estás diciendo nada. ¿Qué son los vértices? ¿Qué son las aristas? Eh, en este caso, si es dirigido o no dirigido, o no, lo que fuere, pero bueno, nos tienen que especificar todo eso. Así que, y después, bueno, queremos implementar un algoritmo que reciba como parámetro el grafo del punto anterior y retorne una posible fila en formato de lista, retornar lista vacía si no existe solución. ¿Sí? ¿Cómo podremos hacer?
¿Qué se les ocurre? O sea, evidentemente tenemos que intercalar alumnos que entre sí no sean amigos. Sería un grafo no dirigido, suponiendo si Josecito es amigo de Pepito, Pepito le devuelve la amistad. Sí, sí, supongamos que la amistad es mutua, tiene sentido. No pesado, donde los vértices son los alumnos y la arista, la relación de amistad entre B y W. Bien, perfecto. Ok, tengo ese grafo, donde tengo para cada alumno tengo un vértice, para cada relación de amistad tengo una arista no dirigida, ¿sí? Entre esos dos. Ahora, ¿qué necesito ver? ¿Podríamos pensar que es un grafo bipartito? O sea, no sé si podemos asumirlo. Justamente no sabemos algo como eso. Vemos si es posible armar un orden topológico. El tema, y si es posible, devolvemos la lista en el orden. El tema, Nicolás, ahí es que vas a tener que plantear otro grafo. Primero, el que planteó Martín es un grafo no dirigido, así que ya de entrada no podemos plantear un orden topológico. Así que, si querés, plantea otro grafo, que en este caso va a tener que ser dirigido. Cómo serían las aristas, o sea, qué serían los vértices, qué serían las aristas, y ahí vemos si eso tiene sentido. Ahí Martín dice, bueno, debería ser bipartito. Ok, Juan Pablo dice, ¿podrías pensar la cantidad de vértices de las componentes conexas? Ok, no sé cómo o sea, evidentemente podemos intercalar vértices de diferentes componentes conexas, pero no sé si eso es suficiente, porque tal vez tenemos una sola y de todas formas hay solución, pero tal vez tranquilamente podría haberlo. Tranquilamente podría pasar que tengas un alumno que se hable con medio mundo, que siempre pasa, y si tenés un alumno que hable con un montón de gente, difícilmente tengas muchas componentes conexas. Sí, suena poco, pero, o sea, yo puedo decir que en mi curso habían dos componentes conexas. Habían un grupo de 4 chicos que se hablaban entre ellos y no hablaban con nadie más, y después estamos todo el resto. Pero bueno, no es lo usual, y aunque, bueno, lo fuera, no nos cambia el problema general. Si una componente conexa tiene más de la mitad de los alumnos, no se puede resolver. Eso no es cierto. Podría haber una sola componente conexa y por ende tener todos, y no necesariamente eso es cierto. Pongámosle, te doy un ejemplo. Supongamos que nuestras amistades forman una lista enlazada, pongámosle, en el contexto, imagínense, nodos, y que cada alumno se lleva bien con solamente dos, los de sus dos costados, salvo el primero y el último que solamente se llevan bien con uno. ¿Sí? Por poner un ejemplo de un grafo. ¿Sí? Ese grafo literalmente es la fila y cumple. O sea, perdón, no cumple, ahí tendremos que ponerlos en otro orden, pero podríamos ponerlos intercaladamente y va a funcionar. ¿Sí? O sea, ese grafo no va a tener problemas. ¿Sí? Como dice Martín, este grafo no debería ser bipartito, como mínimo. ¿Sí? Es decir, yo tengo que poder separarlos en dos grupos. ¿Sí? Un segundito que el gato está rompiendo las guinas. Yo debería poder salir, ¿sí? Debería poder, separar en dos grupos entre los cuales no hayan aristas. O sea, yo quiero un grupo en el que no hayan aristas entre sí. Yo quiero otro grupo entre los cuales no hayan aristas entre sí. O sea, dentro del mismo grupo, ¿sí? Entonces, tranquilamente, puedo intercalar a uno con uno y va a estar todo bien, ¿sí? O sea, tranquilamente puedo poner primero a todos los de uno, a todos los del otro, y no va a haber problema, ¿sí? En todo caso, tener cuidado nada más con el borde. Eso sería relativamente fácil, ¿sí? O sea, yo tranquilamente digo, che, a ver, para. Yo podría poner a todos los que no son amigos entre sí primero, todos los de un grupo, y todos los que vienen del otro grupo, tranquilamente, y eso va a funcionar, ¿sí? Solamente tengo que tener cuidado de que el último de un grupo, supongamos que lo separo, tengo es bipartito, tengo 5 en un lado, 3 en el otro. Pongo primero los 5 del primer grupo, ¿sí? Y después tengo que poner a los otros 3, pongámosle. Lo único que tenemos que tener cuidado es que el último que yo ponga de un grupo
y el primero del otro no sean amigos entre sí. Que podrían, primero, puede no haber solución, porque tal vez el grafo no es bipartito. ¿Sí? En ese caso no va a haber forma de yo colocar los alumnos y que esto funcione. También podría no haber solución porque no hay ninguna forma de hacer que esa parte, ese borde. ¿En qué caso podría pasarme que ese borde no se cumpla? Si el grafo bipartito es, entre comillas, completo en su bipartitez, por decirlo de una manera. ¿Qué quiere decir eso? Todos los vértices de la componente A se conectan con todos los vértices de la parte B. Entonces no hay ningún. O sea, es tan simple como buscar, che, dame alguno. O sea, fíjate, todos los vértices de un conjunto, fíjate si es alguno no adyacente a alguno de los otros. Con encontrar alguno, ya está. Si encontrás alguno, bueno, ya tenés el primero y el último de cada segmento y ya está. ¿Se entiende a lo que voy? Si quieren, lo dibujo, no tengo problema. Ya guardé todo lo que usé para dibujar, pero puedo hacerlo rápidamente. No puedo presentar, no importa, tengo un Miro acá abierto. Ah, perfecto. Si A querés. ver. No, mi problema es que no tengo la tablet, ya la guardé y todo. Aparte de esto, obviamente la parte que ustedes tienen que saber y qué sé yo, etcétera, tienen que poder codear el algoritmo de que si es bipartito, etcétera, ¿sí? El ejercicio está separado en A y B. El punto A sería explicar cómo sería el grafo, el punto B sería codear, ¿no? Sí, exactamente. O sea, en realidad, a ver, claramente la parte importante en sí es la parte B, pero la parte A la ponemos porque si no después tiran un grafo, no dicen qué es, y es como, che, no hiciste nada. Como no puedo saber si lo que hiciste está bien o está mal, ¿sí? Sí, pongámosle que tenemos ese caso, nada más para simplificar. Entonces, si hay mucho quilombo, poner las direcciones si no importa, ya fue. Se supone que cumple cuando le pongo como. Ese sería el caso en el que no. Claro. En este caso, el grafo es bipartito. Y, a ver, saca a cualquiera de las aristas, cualquiera. Bien. En este caso, ¿sí? El grafo es bipartito, evidentemente. ¿Sí? Las componentes de la izquierda, ninguno de los vértices se conecta entre sí. Componente de la derecha, ninguno de los vértices se conecta entre sí. Los podemos pintar con dos colores. El algoritmo de detectar si el grafo es bipartito, es el algoritmo que es un BFS o DFS, tienen que poder hacerlo. Una vez que yo ya lo tengo, ahora tengo que definir, bueno, cómo viene ese orden. Bueno, punto número 1, pongámosle que ponemos, da lo mismo cuál, ¿sí? Da lo mismo con cuál componente empezamos. Yo puedo poner a todos los de la componente izquierda, ¿sí? Sin problema. O sea, porque no son amigos entre sí. Y después a todos los de la componente derecha, que tampoco son amigos entre sí. El tema es el borde. O sea, si yo pongo, supongamos que enumeramos 1, 2, 3 de arriba para abajo y después 4 y 5 a los de la derecha, ¿sí? Bueno, ahí Eli los está poniendo, ¿sí? Podríamos, bueno, Eli empezó con los de la derecha y está todo bien, ¿sí? Fíjense que en este caso cumple, efectivamente. A ver, así queda más claro. Y este era 1. Bueno, si me deja. Entonces, yo puedo poner todos los de la componente izquierda, los puedo poner en cualquier orden entre sí, ¿sí? Porque en cualquier orden es correcto. Todos los de la componente derecha los puedo poner en cualquier orden entre sí. El problema es el punto de borde, en cuanto estoy pasando en este caso de 2 a 5. Entonces lo único que tengo que hacer es elegir en ese caso, ¿sí? Después cualquier otro lo ponemos en el orden en que ya lo tenga, o no sé, itero un diccionario, lo que fuera. Entonces, ¿cómo hago para detectar cuál es el borde? Bueno, simplemente voy vértice por vértice de la componente izquierda, itero, me fijo, che, el 1, ¿tiene como adyacente al 4? Sí. ¿Tiene como adyacente al 5? Sí, listo. El 1 no puede ser el borde. ¿Por qué? Porque si yo pongo el 1 en el lugar donde del lado derecho está el 2, tengo como problema que sí o sí me va a generar este conflicto que no queremos. Ok, listo. Entonces después vemos el 2. El 2 puede ser
Puede ser borde, vemos. ¿Tiene arista con el 4? No, sí. ¿Tiene arista con el 5? No, listo. Entonces podemos poner al 2 como parte del borde de ahí y al 5. Y ya está, terminamos. Tenemos que hacer esa comparativa 1 contra 1, así es medio molesta, pero bueno. Entonces, esa es la importancia de, bueno, hay que entender bien cuál es el problema que tenemos, ¿sí? Entonces, hecho esto, ya está, el problema está resuelto. En el caso que el grafo sea bipartito completo, digamos, entre comillas, o sea, el grafo no es completo, no es que todos se unen con todos, sino que es bipartito completo, se llama grafo, en este caso G, tenía un nombre, perdón, K subíndice 3, 2. ¿Sí? Estos son subíndices. ¿Sí? 3 y 2 serían subíndices, 3,2. Ese sería el grafo, así es nomenclatura, se los cuento nada más para que lo sepan. Es el grafo bipartito en el cual tenemos 3 y 2 de componentes y es completo. O sea, todas las aristas, 1 se comunica con 4 y 5, 2 con 4 y 5, 3 con 4 y 5. En ese caso, nos va a pasar que 1 tiene como adyacentes a 4 y a 5, 2 tiene como adyacentes a 4 y a 5, 3 tiene como adyacentes a 4 y a 5, entonces no hay ninguna combinación que podamos hacer. ¿Sí? Bueno, es eso. ¿Sí? El ejercicio es eso. Obviamente la parte más importante de codeo es la de detectar la parte del grafo bipartito y separarlo en 2 colores. Ok. Lo otro es ubicarlo y es haber entendido bien el problema, porque está bien, listo, lo resuelvo. No es mucho de programar lo otro. Entonces, es un for, con otro for, y ya está. No tiene mucha vuelta en ese sentido. Pero hay que tener cuidado. ¿Sí? Por eso, tómense el tiempo de leer bien lo que tienen, porque si no, se tienen listo, bipartito, ok, tiene que ser bipartito, pero con eso solo no funciona. ¿Sí? Evidentemente eso nos resuelve 90% del problema, pero no es suficiente. ¿Sí? Después falta, bueno, analizar la complejidad. Ya sabemos, podemos hacer rápidamente, decir, che, la complejidad de ver si un grafo es bipartito no es O de B más C. ¿Sí? Habría que justificarlo un poco más correcto, entonces, pero acá por lo menos a lo que es la ejercitación, O de B más C. ¿Se puede dibujar en el examen para intentar hacernos más claro? Sí, por supuesto. O sea, todo lo que ayude a hacer más claro, mejor. De hecho, al contrario, les diría que si no están dibujando, probablemente se les salte algo y ayuda un montón dibujar. Así que intenten hacerlo. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, hecho eso, bueno, hay una forma de que se pueda con un grafo tripartito, por ejemplo. Tripartito. Creo, Si el grafo es tripartito, es bipartito. claro, onda, con un n partito, la cantidad que se les ocurra, lo van a poder resolver. El único cuidado que tienen que tener es con los bordes. Obviamente, al tener más cantidad de subgrupos, al momento de iterar y buscar qué grupo agarro y ver qué borde, se va a complejizar más, pero va a cumplir. Sí, pero además ni siquiera es necesario porque, dada la condición del problema, con bipartito es suficiente y un trespartito es un bipartito. Piénsenlo, Claro. o sea, yo puedo agarrar esa tercera pata, pongámosle, ponemos el vértice, no sé. No, lo que dije no es cierto. Lo que dije no es cierto. Depende de lo que definamos como tripartito. Cuando tripartito, si lo definimos como, che, lo puedo separar en una tercera forma donde ninguno se conecte con ninguno, ese problema se llama problema de coloreo. Punto número 1, no se resuelve de esta misma forma y es un problema difícil de resolver. Con difícil me refiero a toma mucho tiempo. Esto lo vemos en teoría de algoritmos, así que no se metan por ahí. Así que yo evitaría meterme por ese lado. ¿Sí? O sea, si estamos diciendo, por ejemplo, agarrar un 6 y 7 que se puedan conectar con 1, 2, 3, 4 y 5, pero no entre sí. Bueno, ese problema se llama problema de coloreo. Y ya con más de con 3 colores o más, ya es un problema muy difícil de resolver. Si lo logran resolver fácil, les pido que me cuenten
así yo me gano un palo verde y les digo, mira, te ganaste un 10 en algoritmos 2 y en teoría de algoritmos, mientras yo estoy, no sé, en Bali, eh, así tomando una caipi. Ahora fuera de jodas, es en serio, es un problema muy difícil de resolver. No, que Yo no creo sé. que serían más que con un 10, tipo mínimo, que lo No, bueno, presenten yo les como pongo tesis 10 en todos los lugares. profesional o algo. Yo les pongo 10 en donde yo les puedo poner 10. O sea, en realidad si lo logran hacer es una tesis doctoral, mínimo. Esa es la realidad. Pero si logran resolverlo rápido. Pero bueno, em, para más justo, en teoría de algoritmos, reda que te pongan un 10 por eso. Em, Sí. em, una vez un alumno que le dijo a Rosita, yo voy a demostrar para mi tesis de grado y que eso. Y Rosita le dijo, bueno, dale, hace lo que después me contás. Pero bueno, no me metería por ahí porque cuesta mucho más eso que otra cosa, y con que sea bipartito suficiente. Así que con eso debería ser, ¿sí? Si nos vamos a centrar en la complejidad, tenemos primero una etapa de ver que el grafo sea bipartito, ver cómo se separa, o de B más C. Perfecto, listo. Donde acá, esto es muy importante. Ustedes no pueden decir O de B más C, porque las variables del problema, o sea, imagínense, viene Bárbara y dice, mira, resolveme este problema con alumnos, o sea, Grace, che, resolveme el problema con alumnos y qué sé yo le digo B más C, Grace me va a decir qué mierda son B y E. No, son los vértices y las aristas, pero yo te di alumnos, ¿de qué vértices me estás hablando? Entonces, la variable de mis problemas son la cantidad de alumnos y la cantidad de relaciones de estos alumnos, en todo caso. Bueno, listo. En algunos casos es medio obvia esa diferenciación, pero en otros casos no es tan obvia. ¿Sí? Por eso, cuidado, usen las variables del problema para referencia a la complejidad. En este caso podemos decir n más r, si queremos decir alumnos más relaciones. Y después, si ya lo tenemos separado en dos grupitos, separarlo no me cuesta lineal, simplemente fijarme, che, ¿qué color es este? Listo, un grupo. Es del otro color, listo, al otro grupo. Listo. Tenemos los dos grupitos. Y después, lo único que tenemos que hacer es ir uno por uno chequeando contra el otro. Contra el otro grupito. En el peor de los casos, esa parte va a ser cuadrática, ¿sí? Porque voy a estar chequeando para cada vértice todos los demás, que justo si tenemos la mitad de los elementos en cada componente, porque si tenemos una sola va a ser lineal, ¿sí? Pero en el peor de los casos está muy bien balanceado y va a ser eh, eh, potencialmente cuadrático, déjame pensar. Sí, pongámosle que sería cuadrático en ese caso. Pero de todas formas, ya E tendería a ser casi cuadrático, qué sé yo, entonces no nos cambiaría mucho. Pero bueno, en ese muy peor de los casos puede llegar a terminar a ser cuadrático. Depende cómo sean las componentes, esa es la verdad. ¿Sí? Ahí en general vemos que también analizan ahí la complejidad y con eso consideramos. Así que bueno, nada más de ese ejercicio. Con eso creo que ya afané. Tengo, hay como otros ejercicios más ahí, pero no quiero consumir los ejercicios y después quieren practicar. Y ya con eso ya llegamos a las 8:30, así que estamos bien. Ok. La última diapo, que es la que no estaba de antes, ya está subida. Y esto es solo una imagen, no sé si la quieren. Se las puedo subir si les parece. Pero si no, sí, ya estaríamos. Ahí corto la grabación.